Mediana. En un estudio estadístico siempre se obtiene una lista de datos o resultados. En una lista con un número impar de datos, la mediana es el valor central. Cuando el número de casos resulta par, la mediana se determina dividiendo a la mitad la suma de los datos centrales. Dicho de otra manera, es el valor donde por encima de él se encuentra el 50% del total y por debajo el otro 50%. Señores aprendices, ¿qué quiere decir esta diapositiva? Que el cálculo de la mediana se hace de una manera diferente en poblaciones impares de datos y tiene otra metodología para encontrar la mediana en datos pares o en poblaciones pares. Para esto vamos a abordar un ejemplo. Dice, consideremos los datos siguientes sobre el tamaño de un conjunto de 75 y de 76 familias respectivamente. Yo me voy a trasladar acá a este Excel para que ustedes puedan observar las dos tablitas que estamos viendo en pantalla. ¿Por qué esta tabla de frecuencias tiene datos impares? Cuando yo al sumar la frecuencia, ¿cierto? La frecuencia de todos los datos, acá al final, recuerde que esta es mi población, voy a colocar en un número más grande, y el 75, como usted muy bien sabe, es un número impar, entonces el cálculo en poblaciones impares es diferente, y acá en poblaciones pares es diferente. Como estos datos son pues para un ejercicio académico, son de la autoría del libro de estadística o de metodología de la investigación, en el cual el autor pretende explicar cómo se hace o cómo se encuentra la mediana en datos impares y en datos pares. Entonces estos datos pues no corresponden a la realidad, pero es un ejercicio académico muy sencillo. Entonces por acá voy a trasladar esta información a la parte derecha, tal cual como aparece en la diapositiva. Dice acá la metodología que la mediana en datos impares equivale a la primera frecuencia acumulada superior a este valor. ¿Listo? Entonces, en este caso es 37.5. ¿Cómo lo encuentro? Entonces, para datos impares lo que yo voy a hacer es dividir el total de la población, que es n en este caso, lo divido entre 2. Me voy al signo más y divido este 75 ¿por qué entre 2? Porque yo necesito buscar el centro de los datos. Entonces siempre lo voy a dividir entre 2. Esto me arroja un resultado de 37.5. Lo que yo estoy haciendo ahorita es encontrando la posición del dato. ¿En dónde lo voy a encontrar esta posición? En la frecuencia acumulada. Por eso cada vez que yo vaya a calcular la mediana, primero, ustedes ya saben que debo, igual que en la moda, organizar mis datos, ¿cierto? Acá de manera de menor a mayor y después calcular la frecuencia y calcular la frecuencia acumulada. Entonces voy a colocar los pasos acá. Primero, ordeno los datos de menor a mayor, siempre es el primer punto el que debo hacer. Segundo, elaboro tabla de frecuencias. Tercero, elaboro o construyo la fila de la frecuencia y de frecuencia acumulada, que son en este caso esta fila y esta fila. Y cuarto, ya puedo hacer el cálculo de las medidas de tendencia central. Si usted no ordena los datos de menor a mayor al principio, le va a quedar mal calculada la mediana. Entonces, este paso no lo puede omitir, por eso se los dejo aquí señalado pues en color verde. Entonces, ya usted tiene acá la posición, ¿cierto? Dividiendo el 75 entre 2, siempre lo va a dividir entre 2
Y dice que usted cuando va a calcular la mediana en datos impares, usted lo que debe hacer es encontrar el primer valor que esté por encima o que sea mayor a esta posición que le indica. ¿Cuál será el primer número en la frecuencia acumulada? Les recuerdo que por eso le coloco verde acá. No es en la frecuencia, usted no va a encontrar ningún número que esté por encima. En la frecuencia acumulada, en este caso, será el 48. Señalo para acá, me voy para la izquierda y me voy a buscar el dato. En este caso, la mediana sería el número 4. Así, en datos impares, recuerde cómo sabe si es poblaciones pares o impares, porque usted suma la frecuencia y aquí en el cuadrito amarillo, si tiene un número impar, pues utiliza esta metodología. Para los datos pares, me voy a la parte derecha de la pantalla. El primer paso es el mismo, ordenar los datos y después elaborar la tabla de frecuencias. Para encontrar la posición de la mediana en datos pares, repito el mismo punto que hice en el primer ejemplo. Divido la población, que en este caso son 76, que es un número par, lo divido igualmente entre 2 y aquí me da el número 38. ¿Cuál será la diferencia con datos pares y datos impares? Que acá, este 38, yo lo encuentro aquí, busco la posición, no tengo que encontrar el valor que está por encima de él, sino que busco la posición, me voy a la izquierda, ¿sí? Recuerde que todo esto lo hago es en la columna de la frecuencia acumulada. Me voy para la izquierda, encuentro la posición, pero la teoría, si usted se regresa acá, dice que cuando tengo datos pares, dice que yo debo dividir a la mitad la suma de los dos datos centrales, los dos. Entonces, por eso es que usted debe organizar estos datos al principio porque los dos datos centrales serían la posición del 38, ¿cierto? Y que en este caso el dato es el 3 y el dato 4. Entonces aquí está, aquí en los datos pares tengo que hacer un paso adicional y es sumar los dos datos centrales, sería 3 más 4 me da 7 y los divido entre 2, siempre entre 2. Esta operación me da 3.5. 7 entre 2, 3.5. Entonces, para datos pares, usted puede ver que la metodología es diferente a la de datos impares, pero al igual es muy sencilla.